El Señor esté con vosotros. Vamos a ver el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 11, y sobre todo pues tres ideas que quisiera subrayar. Primero, los cristianos no creemos en la magia. Segundo, los cristianos no creemos en los ídolos. Tercero, cuando los cristianos nos hacemos alguna imagen, simplemente lo hacemos como una forma de recuerdo, ¿vale? Pero no somos idólatras, no le damos culto a las imágenes ni tenemos que confundirnos, ¿vale? Entonces, primer versículo, dice: Dios obraba por medio de Pablo milagros extraordinarios. Es decir, había un montón de milagros en esta época de los cristianos, pues os decía que quizá porque el Señor quería, ¿no? Pues los apóstoles obraban muchos milagros para que se propagase rápidamente su palabra. Y era muy llamativo. En Éfeso llegó a ser tan llamativo que incluso algunos judíos, que bueno, también a veces ellos invocaban a Dios para ir en contra del demonio, ¿vale? Pues en un exorcismo practicado por un judío llegaba a utilizar esta fórmula: te invoco por Jesús a quien invoca a Pablo, ¿no? Te conjuro, ¿no? Por Jesús a quien invoca a Pablo. Es decir, que incluso hasta los mismos judíos eran conscientes de que San Pablo no se atribuía a sí mismo el poder de nada, sino que venía todo a través de Jesucristo, ¿no? Y fue muy llamativa la respuesta que en este caso, ¿no? Que recoge aquí los Hechos de los Apóstoles, dio el endemoniado. Dice que contestó: a Jesús le conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Es decir, que incluso hasta los demonios sabían, ¿no? que el Señor era quien tenía el poder y que San Pablo estaba actuando, dijéramos, como instrumento suyo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues que esto se extiende muy rápidamente. Éfeso era una ciudad como muy supersticiosa, muy de magia, y entonces sucedió que entre los mismos judíos que había allí, pues algunos comenzaron a creer ya pues en el Señor, ¿no? Algunos habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Y dice, muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar sus prácticas. Se refiere a prácticas mágicas, ¿vale? Porque Éfeso era muy famoso también en ese sentido. Y entonces cogieron algunos de los libros que tenían, muchísimos libros que tenían de magia, y comenzaron a quemarlos. Llamó mucho la atención que todo ese gremio, dijéramos, de personas que se dedicaban a la magia, pues quemaran sus libros. Y tanto es así que comenzaron a preocuparse los que estaban fabricando templetes de la diosa Artemisa. Allí en Éfeso hay un templo dedicado a la diosa Artemisa, que bueno, ahora os cuento un poquito. Y entonces un platero dio la voz de alarma, ¿no? Como diciendo, oye, que se nos va el negocio abajo, que nosotros nos dedicamos a hacer templos de la diosa Artemisa y estos han venido aquí a decir que no hay dioses más que uno y que aquí se nos va todo el negocio al traste, ¿no? Y fijaos que los magos están ya quemando los libros, ¿no? Seguramente pues esa voz se corrió. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que se ponen nerviosos. Los cristianos no creemos en la magia, y no creemos en la magia porque el Señor es todopoderoso y entonces ha una serie de leyes naturales, ¿no? Y no podemos pensar que combinando unos determinados elementos pues podamos hacer que la voluntad de los dioses, de Dios, no sé, la energía, lo que tú quieras, pues haga que se vean pisoteadas, ¿no? Porque el Señor no ha querido influir en nuestra vida, sino a través de unas leyes que Él ya ha creado, ¿no? Y pensar que con unos elementos que yo combino, pues puedo cambiar lo que el Señor quiera o predisponga, ¿no? En su sabiduría, pues es un poco como forzar a Dios a dejar de ser todopoderoso para yo poder salirme con la mía en algunos casos, ¿no? Entonces no creemos en la magia. Y el segundo problema que va a haber ahora en Éfeso pues es el de los ídolos. O sea, os cuento un poquito lo que era la diosa Artemisa, ¿vale? Que he estado repasándolo. La diosa Artemisa era una diosa que en principio, según la mitología griega, ¿no? Pues era hija de Zeus, que es el dios de los dioses, y al mismo tiempo pues Zeus había traicionado a Hera, con la que estaba, le había puesto los cuernos con ¿quién sería? Pues la madre de Artemisa, que era Leto, de quien nace Apolo y de quien nace también Artemisa. Artemisa nace primero que Apolo, según la mitología, y entonces tiraría o ayudaría a su madre, ¿no? A que Apolo también naciera. Y entonces, bueno, se le consideraba la diosa de la fertilidad en aquel tiempo,
También, bueno, cuando tenía 3 años le pide a Zeus que le conceda permanecer virgen, entonces también se le consideró pues la diosa de la virginidad, pues la diosa de la caza, porque no fallaba con el arco nunca, tal, y la diosa de, pues un poco pues, de lo que es el bosque, ¿no? Vale, y a esta diosa pues le tenían muchísimo respeto, ¿no? Y culto bueno, pues era muy famosa. El templo que habían construido allí en Éfeso era espectacular. O sea, hoy en día conservamos solamente una columna del templo y está pues, piedras en el suelo, pero en aquel entonces era 127 columnas de 18 metros de alto cada una, con un grosor enorme, ¿no? O sea, era muy espectacular entrar allí. Y luego la imagen misma de la diosa que estaba dentro, que ellos decían que había bajado del cielo, ¿no? Y bueno, pues claro, ven un poco su cultura y todo lo que era su pueblo que estaba en torno pues, a la devoción, ¿no? de pues, esta imagen, lo ven peligrar, ¿no? Y sobre todo, pues ya os digo, los plateros, los que se dedicaban a la orfebrería, a hacer templetes, pues se unen ahí y van en contra de San Pablo, que en este momento sabemos que estaba acompañado, ¿vale? Por Gayo, Aristarco, estaba también Timoteo y Erasto, ¿no? Eran al menos 4 los que estaban con él. Y entonces, bueno, pues se oponen a ellos e intentan convencer al pueblo de que son gente mala, que les van a dar problemas y tal. Y entonces, bueno, pues ellos comienzan a llenarse de furor y gritaban: «¡Grande es la Artemisa de los Efesios!», ¿no? Bueno, realmente pues estaban muy enfadados por esto, porque estaban en contra, dijéramos, de su cultura, vamos a decir así, ¿vale? Falsa, pero cultura, ¿eh? Y entonces, bueno, pues todos se ponen en contra de ellos y entonces deciden en un momento ya pues llevarlos a juzgar. Y entonces, cuando el magistrado logra calmar a los efesios, que estaban ahí gritando «¡Grandes la Artemisa a los efesios!» todo el rato, ¿no? Pues entonces dice: «Efesios», dice el magistrado, «¿quién hay que no sepa que la ciudad de los efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua caída del cielo? Siendo pues esto indiscutible, conviene que os calméis y no hagáis nada inconsiderablemente. Habéis traído acá a estos hombres que no son sacrílegos, ni blasfeman contra nuestra diosa», es verdad, porque ellos iban a predicar a Jesucristo, pero ya está, ¿no? Dice: «Si Demetrio», que era el platero que había dado la voz de alarma, «y los artífices que le acompañan tienen quejas contra alguno, audiencias y procónsules hay que presenten sus reclamaciones allí. Y si tenéis algún otro asunto, se resolverá en la asamblea legal. Porque además, como sigamos con este follón, nos pueden acusar por pues, haber creado una sedición, ¿no? Y entonces podía intervenir al final el Imperio Romano también para acallar la situación y tomar el control, y podía haber también procesos, ¿no? penales. Y entonces, bueno, tenían un cierto miedo también allí en Éfeso de que se les fuera de las manos la situación, porque la cosa estaba muy desatada, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí acaba un poco la cosa y San Pablo pues tiene que irse, ¿no? Dice: «Cuando hubo cesado el tumulto, Pablo mandó llamar a los discípulos, los animó, se despidió de ellos y salió, camino de Macedonia». Luego pensó San Pablo, pues eso, ir a Macedonia, luego bajar por la calle, volver a Jerusalén de nuevo para visitar las comunidades que ya había fundado anteriormente, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Nosotros los cristianos no creemos tampoco los ídolos, porque, bueno, la historia que os he contado, ¿no? de Artemisa, pues uno ve claramente, son historias creadas por la mente humana, el ingenio humano, y dar culto a los ídolos como si fueran, pues eso, ¿no? Imágenes caídas del cielo es del todo irracional, y los cristianos pues lo vemos claro. Pero claro, a veces se puede confundir un poco esto en la Iglesia Católica. Yo os cuento una anécdota para que se me entienda, ¿vale? Llegué a un pueblo, no voy a decir cuál, en el que pues, una persona del pueblo me dijo: «¿Has visitado ya la ermita de San...?» Y me dijo un nombre de un santo, y después de decir el nombre dijo: «San no sé qué, todopoderoso». Y yo pensé: todopoderoso solo hay uno y es Dios, ¿no? Y entonces, bueno, pues a veces es verdad que Dios puede actuar a través de los santos, pues milagros, pero no hay que confundir, ¿no? Es verdad que a veces cuando se nos critica desde toda la parte, dijéramos, evangélica, protestante, lo que sea, pues ser idólatras, no es verdad,
pero es cierto que hay personas que viven la fe, dijéramos, con lo que es el tema de la devoción a las imágenes, pues distorsionadamente, ¿no? Y por eso pues, hay que pedirle al Señor también que nos ayude pues, entender, son simplemente imágenes, ¿no? Hechura de manos humanas, esto no tiene poder, el poder viene de Dios. Y bueno, nos puede ayudar, ya digo, al tema de la devoción, pero cuidado porque hay veces que hay gente que te llega a decir que creen en la Virgen de Guadalupe, pero que no creen en Jesucristo. Bueno, entonces ¿eso qué es? ¿Cómo puedes creer en la Virgen de Guadalupe y no creer en Jesucristo? Si es la madre de Jesucristo, ¿no? La Virgen de Guadalupe. O sea, quiero decir, a veces pasa esto, ¿no? En la Iglesia Católica, y por eso yo creo que nuestros hermanos cristianos pues se pueden escandalizar de nosotros. Y ahí tienen razón, ¿vale? Lo que hay que pedirle pues a la Iglesia Católica, a nosotros que somos católicos, es que no tengamos estas desviaciones, ¿no? de lo que es nuestra verdadera fe. Pues vamos a pedir al Señor que nos ayude, ¿no? A tener una verdadera devoción al Señor. También, pues apoyándonos en las imágenes, porque sabemos que son recuerdo simple de esa realidad que está en el cielo, ¿no? Pero sin permitir que se caigan en excesos o, bueno, pues intentando también pues educar a la gente sencilla, ¿no? Para hacerles entender cuál es nuestra verdadera fe, que los cristianos pues no nos hacemos imágenes para adorarlas, porque solamente se adora a Dios, ¿no? Pues bueno, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé su bendición y que a través de su palabra sigamos creciendo en su conocimiento y en su amor. El Señor os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.